¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que son las unidades y medidas eléctricas. Vamos a comenzar con las unidades y medidas eléctricas principales, las que más se usan, que son la potencia, el voltaje, la resistencia y la corriente. Esas unidades están relacionadas entre sí y he visto por allí en internet un dodecaedro, que es el que tienen allí, en el cual estas unidades se muestran con sus respectivas fórmulas. Es muy ilustrativo y se tiene todo en una sola imagen. Me tomé la libertad de prepararla para ustedes y ahorita les voy a explicar qué significa y cómo se hacen. Pues quiero invitarlos por favor a que se suscriban a nuestro canal Yo Quiero Ser Electricista. Para ello pues simplemente deben entrar, darle clic a la página de Yo Quiero Ser Electricista, le dan a buscar y le dan al botón de suscribir. No olviden por favor de darle a la campanita de notificaciones para que le lleguen las notificaciones de los videos que nosotros hagamos de manera oportuna. Comenzando con las unidades eléctricas, vamos a mostrar ahora una tabla de algunas de las unidades eléctricas, las más importantes, en las cuales podemos ver sus unidades y símbolos. Por ejemplo, para la carga, la magnitud es la carga, el símbolo es la Q, la unidad es el culombio y el símbolo del culombio es la letra C. Para el campo eléctrico, el símbolo del campo eléctrico es la E mayúscula. La unidad de medida, una de las unidades de medida es voltio por metro y el símbolo es V sobre M. ¿Okay? En el caso de la tensión, la unidad es el voltio y el símbolo es la V. En el caso de la corriente, el símbolo es la I, la unidad es el amperio y el símbolo del amperio es la A. Para la energía es la W, la unidad es el joulio y el símbolo es la J mayúscula. Para la potencia la P, el símbolo es la W y la unidad es el vatio. Y bueno, para la resistencia, así son todos los demás. Para la resistencia, en el caso de la resistencia, que también lo vamos a tener aquí, la unidad es el ohmio y el símbolo es la omega griega, es el símbolo del ohmio. También tenemos la capacidad, que se mide en faradios, y la inductancia, que se mide en henrios. Hay unidades que no están aquí, que son muy importantes, como por ejemplo, les puedo decir la frecuencia eléctrica, que se mide en hertz y es una unidad relativamente común para nosotros los electricistas. En la mayoría de los países la frecuencia nominal es 60 hercios en la mayoría de los países, pero hay bastantes países en que la frecuencia nominal está a 50 hertz. Bien, comencemos con una de las cosas o una de las leyes que se utilizan para definir el dodecaedro, ¿no? Es que es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. O sea, si hacemos la sustitución de las iniciales que vimos, su significado, aquí dice que V, que es el voltaje, es igual a I, que es la corriente, por la resistencia, que es la R. ¿Okay? Si queremos despejar la corriente, que es lo que se hace también allí en la fórmula, simplemente aplicamos álgebra. Recuérdense que el álgebra es muy importante. Y la R pasa dividiendo para el lado izquierdo y queda que la corriente es igual a V sobre R. Entonces, aplicando el mismo principio, si queremos dejar la R sola de la resistencia sola, porque lo que tenemos es el voltaje y la corriente, entonces la I pasa dividiendo para el lado izquierdo y queda que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Okay? Esas son las tres fórmulas que salen de la ley de Ohm y que son muy utilizadas en electricidad. Bien. Otra situación que se presenta es con la potencia eléctrica. Aquí vamos a hablar de potencia eléctrica, pero de la potencia eléctrica activa. Recuerden que hay tres potencias. Está la potencia eléctrica activa, la reactiva y la aparente. También tenemos que hablar del coseno del ángulo para la potencia, para definir el factor de potencia. Pero en el caso nuestro vamos a hablar de factor de potencia igual a 1 y vamos a hablar de la potencia activa, ¿okay? Para simplificar todo el tema. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Si sustituimos por sus iniciales o por sus símbolos,
P es igual a V, que es el voltaje, por I, que es la corriente. ¿Ok? Si tenemos el voltaje, si queremos sacar el voltaje, simplemente agarramos la I, pasa dividiendo para el lado izquierdo y queda que voltaje es igual a potencia sobre corriente. Y si lo que queremos es tener la corriente, porque tenemos la potencia y el voltaje, pues el voltaje pasa dividiendo a dividir la potencia y queda que la corriente es igual a potencia sobre voltaje. ¿Okay? Así se sacaron algunos de los elementos de la tabla del dodecaedro que vimos, ¿okay? Que vamos a ver más adelante armándolo. Hay relaciones en las cuales queremos relacionar la potencia con la ley de Ohm. ¿Okay? Por ejemplo, a veces tenemos potencias y con la potencia queremos relacionarlas con la resistencia. ¿Okay? Entonces ahí tenemos que agarrar la fórmula de potencia, que es V por I, y la fórmula de Ohm, que es V igual a I por R, y las dos relacionarlas utilizando el álgebra. Muy importante el álgebra. ¿Okay? Tienen que aprender a relacionar las variables con el álgebra. Un electricista debe conocer bien de álgebra, y por eso los invito a que vean nuestros videos de álgebra, que pueden comenzar desde cero a estudiarlos. Es muy importante para los electricistas o para la gente que estudia cualquier carrera técnica tener conocimientos, tener buenos o sólidos conocimientos de matemática. Entonces fíjense, si nosotros queremos, por ejemplo, tenemos la potencia igual a V por I y queremos relacionarla con la resistencia. ¿Qué hacemos? Si sustituimos V en esta fórmula, queda V es igual a I por R. I por R por I va a quedar acá. Entonces, I por R por I es I al cuadrado por R. ¿Lo ven? Entonces, teniendo P va a quedar que es igual a I al cuadrado por R. Y podemos relacionar la potencia con la resistencia. ¿Verdad? Igualmente puede pasar si sustituyo I. Si sustituyo I, quedaría V al cuadrado sobre R. Yo los invito a que hagan ese procedimiento para que practiquen álgebra. ¿Ok? Para que practiquen álgebra. Bien. Ahora vamos a comenzar a construir el dodecaedro. Recuérdense que el dodecaedro es un polígono circunscrito en una circunferencia que tiene 12 lados. Vamos a aprovechar esos 12 lados para definir las cuatro unidades más importantes de electricidad, que son el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia. ¿Ok? El voltaje, las fórmulas que se refieran al voltaje, las vamos a colocar en estos tres espacios. Las fórmulas que se refieran a la resistencia, a la corriente, perdón, las vamos a colocar en estos tres espacios. Las que se refieran a la resistencia las vamos a colocar en estos tres espacios. Y las que se refieran a la potencia las vamos a colocar en estos tres espacios. ¿Ok? Comencemos. Por ejemplo, ley de Ohm directa, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Allí no tenemos ninguna observación y queríamos, bueno, simplemente para que vean cómo es que se va a construir el dodecaedro. Si tenemos el voltaje, también podemos tener la potencia y la corriente. Recuérdense que potencia es igual a V por I, quiere decir que si yo quiero dejar el voltaje solo, la corriente pasa dividiendo y queda que es igual a la potencia sobre la corriente. ¿Ok? Y también, si hago una relación de las dos fórmulas de potencia y la ley de Ohm, puedo sacar que el voltaje es igual a P por R. Recuérdense que el voltaje al cuadrado es igual a P por R en la fórmula. Si queremos que el voltaje quede solo, le sacamos raíz cuadrada al cuadrado, queda la V sola, y le sacamos raíz cuadrada a P por R. Recuérdense, álgebra, por favor. Hay que practicar álgebra. Si no lo entienden, vayan a nuestros videos de álgebra. Esto es
Y igual a B entre R, esto es ley de Ohm pura. ¿Ok? Es igual que este caso. Y es igual al voltaje sobre la resistencia. Y también si utilizamos la fórmula de potencia, la corriente es la potencia entre el voltaje, directo sin problema. Y la fórmula I igual a la raíz cuadrada de P entre R es una relación entre la ley de Ohm y la fórmula de potencia. ¿Ok? Las hacemos las dos, hacemos una sustitución de la corriente en una de ellas y podemos tranquilamente sacar esta relación. Continuemos con la resistencia. La resistencia es igual a V entre I, ley de Ohm solamente. ¿Ok? La resistencia es P al cuadrado sobre I al cuadrado. Para obtener esta relación tenemos que hacer una combinación de la fórmula de potencia, P igual a V por I, y la fórmula de la ley de Ohm, que es V igual a I por R. Ahora hacemos una sustitución y nos va a quedar que la resistencia es igual a la potencia dividida entre la corriente al cuadrado. Igualito va a quedar que el voltaje al cuadrado sobre la potencia es igual a la resistencia. La potencia es igual a V por I. Esto es simplemente la fórmula de potencia directa. Y al cuadrado por R, una combinación de la ley de Ohm y de la fórmula de potencias. Y V al cuadrado sobre R, igual que en el caso anterior, es una combinación de las fórmulas de potencia, V por I, y de ley de Ohm, I por R. Y ahí completamos el dodecaedro. Como pueden ver, queda en una sola figura. Yo les invito a que le tomen una fotografía de esa figura y la tengan disponible para lo que a ustedes les guste. Bien, eso era todo lo que les queríamos mostrar en el día de hoy. Espero que este video les sea muy útil y nos vemos en el próximo video. Que tengan un muy feliz día.